angulares o angulares redondeados. Lo que más vamos a usar por su tamaño, ¿no? Lo que más se usa en el diseño de mezclas, los agregados finos y agregados gruesos, sea por el tamaño del agregado. Bueno, la función del agregado, darle dureza al concreto, ¿no? Reducir los cambios de volumen, formar parte del esqueleto porque el agregado se mezcla con la pasta y la pasta separa los agregados, ¿no? Tenemos propiedades físicas de los agregados, tenemos la densidad, la porosidad, la densidad que es el peso específico, la porosidad que es la porción, el peso unitario, ¿no? Suelto y compactado, el porcentaje de vacíos que genera el agregado, que es llenado por la pasta, y el contenido de humedad que tienen los agregados, para saber qué agua efectiva vamos a echar al concreto. Pero el agregado también tiene propiedades resistentes, ¿no? Tenemos la resistencia, la tenacidad, la dureza, ¿no? Que es el ensayo de abrasión, que ustedes van a analizar. El módulo de elasticidad del agregado grueso, que es muy importante para lo que son las deformaciones del concreto, pues, ¿no? Entonces los agregados deben tener un buen módulo de elasticidad. Bueno, como hemos dicho, el agregado fino se divide en dos, ¿no? El agregado se divide en dos tipos de agregados, los más utilizados para el concreto, el agregado fino y el agregado grueso. Entonces ustedes van a ir leyendo cada hoja, ¿ya? Entonces, a ver, y van a tratar de interpretar cada hoja, ¿correcto? Entonces va a leer ¿de dónde nos quedamos? ¿De dónde voy a partir de la mía? Al revés voy a ir, ¿ya? Voy a ir al revés, de abajo para arriba. Vázquez, Tomás Nayo, Ciña Calderón, Rosas Quispe, Rojas Osco, Ramírez, Quispe Vilca, Quispe Velarde, Quiñones Pilco, Pérez Urdanibia, Pilperca, sí, de abajo para arriba. Miren, miren ustedes hasta llegar a Cutipa Lazo, ¿ya? Ahí nos quedamos, en Cutipa Lazo, Adaide, ¿ya? De abajo para arriba. ¿Listo? Entonces van a leer tratando de interpretar. ¿Listo? Listo. Am, Vázquez, agregado fino, se define como agregado fino a aquel proveniente de la desintegración natural o artificial de las rocas, que pasa por el tamiz NTP 9.5 mm Milímetros, 3.8 milímetros, milímetros. milímetros, a 3 octavos de pulgada, el 100% del material y que cumple con los límites establecidos en la NTP 400.037. Ya, espérame, quiero que lo leas y interpretes bien, ¿ya? Se define como el agregado fino a aquel proveniente de la desintegración natural artificial de las rocas, que pasa por el tamiz de NTP de 9.5 milímetros, o sea, de 3 octavos, el 100% del material. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿a qué se le llama agregado fino? Aquel material que, si tú tiras encima de la zaranda esa de 3 octavos que tiene un coquito, una cocada de 9.5 milímetros, pasa el 100%. Todo el material debe pasarse. Ya, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Continúa. El agregado fino puede consistir de arena natural o manufacturada o una combinación de ambas. Sus partículas serán limpias del perfil, preferentemente angular, duras, compactas y resistentes. El agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas escamosas o blandas, esquistos, pizarras, sales y otras sustancias dañinas. El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la NTP 400.037. Es recomendable tener en cuenta lo siguiente.
Muy bien leído, Toma, está bien. Entonces, mi agregado fino debe cumplir con lo especificado en ese cuadrito, pues, ¿no? Si yo he hecho mi agregado fino, plan, voy a poner una seguidilla de mallas, pues, ¿no? Yo puedo poner más mallas, ¿ah? Yo puedo poner la número 10, puedo poner la número 20, la número 50, la 40, la 80, pues, ¿no? Mientras más mallas ponga, mejor me va a salir mi granulometría, ¿no? Pero dentro de la regla TEL se considera estas, como mínimo debo usar eso. Pues si quiero pongo 3, 4, 5 mallas más. Entonces, pero debe cumplirse que en los porcentajes pasantes, cuando yo tire por la malla de 3 octavos, debe pasar el 100%. Cuando esté pasando por la malla número 4, entre el 95 y 100%, te puede salir 97, 98. En la número 8 me puede salir 84, está entre 80 y 100, para que tenga una buena granulometría. Ya toma, listo, está bien. Ya listo. Ciña. El módulo de fineza del agregado fino se mantendrá dentro de los límites más o menos 0.2 del valor asumido por la selección de las proporciones del concreto, siendo recomendable que el valor asumido entre 2.30 y 3.10, si excede el límite de más o menos 0.2, el agregado podrá ser rechazado por la inspección. El porcentaje de partículas inconvenientes en el agregado fino no deberá exceder de los siguientes límites: lentes de arcilla y partículas desmenuzables del 3%, material fino que pasa la malla número 200, concretos sujetos a abrasión 3% y otros concretos 5%. En el caso del carbón, cuando la apariencia superficial del concreto es importante, 0.5% y en otros concretos el 1%. Ya. Entonces, ¿qué dice? Entonces, bueno, el módulo de fineza debe estar comprendido entre 2.3 y 3.10. Y tiene un margen de 0.2, ¿no? O sea, puede llegar a 2.1 a 3.3. Pero ya si está fuera de ese rango, ya entonces tendrá que, bueno, el impresor podrá ser rechazado por el supervisor, ¿no? El material podrá ser rechazado, ¿no? Ahora, entonces, los materiales de agregado fino no deben tener, por ejemplo, más de 3% de lentes de arcilla, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El material que pasa por la malla de 200 no debe ser mayor de 5%, y estamos hablando para cualquier concreto convencional. Y si va a ser para pavimentos, no más de 3%, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Este cuadrito. Si yo quiero tener un concreto caravista, entonces carbón debe tener de 0.5%, porque caravista va a ser la apariencia del concreto caravista, ¿no? Va a mostrar su apariencia. Entonces, debe, debe tener no más de 0.5% de carbón, ¿ya? Eh, Ramírez, agregado grueso. Agregado grueso se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz número 4.75 milímetros, es decir, el número 4, y pasante por la malla de 3 pulgadas en 100%, y cumple los límites establecidos en la norma técnica peruana 400.037. El agregado grueso nos dice que podrá consistir de grava natural o triturada, piedra partida o agregados metálicos naturales o artificiales. El agregado grueso empleado en la preparación de concretos livianos podrá ser natural o bien artificial, ¿no? El agregado grueso nos dice que deberá estar conformado por partículas limpias, ¿no? De perfiles preferentemente angular o semiangular, ¿no? Duras, compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosas. Las partículas deberán ser químicamente estables y deberán estar libres de escamas, de tierra, de polvo, de limos, humus, sales y otras sustancias, ¿no?, dañinas. Ya, listo. Entonces quiere decir que por la malla de 3 pulgadas el agregado grueso debe pasar el 100%. Y debe quedar retenido todo ya en la malla de número 4. No debe pasar por la malla número 4 para que sea un buen agregado grueso. Ahora, de antemano no usamos agregado con 3 pulgadas de tamaño, pues, ¿no? Usamos de 3 cuartos, 1 pulgada, ¿no? Ya. Quispe Vilca.
El Ingeniero, agregado, disculpe, se pasaron se saltearon. Rojas Sosco, continúa. Ya listo, ya listo. No, ahí. Rojas Sosco. El agregado grueso deberá estar graduado dentro de los límites especificados en la norma técnica peruana 400.037 o en la norma ASTM C-33, los cuales están indicados en la tabla 3.5.3. Es recomendable tener en consideración lo siguiente: la granulometría seleccionada deberá ser de preferencia continua. La granulometría seleccionada deberá permitir obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad y consistencia en función de las condiciones de colocación de la mezcla. La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% de agregado retenido en la malla de 1,5 pulgadas y no más del 6% del agregado que pasa por la malla de 1/4 de pulgada. Ya, lea otra vez ese último pedacito, Rojas. La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado retenido en la malla de 1,5 pulgadas y no más del 6% del agregado que pasa por la malla de 1/4. Entonces, no porque el tamaño máximo es 1,5, no debe tener más del 5% de agregado retenido en la malla 1,5. O sea, en el agregado del 1,5 no debe haber más del 5%. Yo voy a echar 3 kilos de agregado hasta mitad, entonces el 5% de 3 kilos es 150 gramos, ¿no? Entonces no debe haber más de 150 gramos retenido en la malla de 1,5. Y el porcentaje que pasa ya por la malla de 1/4 debe ser el 6%. De 3 kilos el 100%, estamos hablando de 180, ¿no? Estamos hablando de 180 gramos, ¿no? Entonces no debe ser más de 180 gramos el que pasa por la malla de 1/4. Después viene la malla número 4, pues, ¿no? Después vamos a explicar. Ya, acá, no, espérate, yo voy a explicar esto, ¿ya? Acá tenemos, para que lo entiendan mejor, acá tenemos una granulometría del agregado grueso, ¿ya? Entonces, al igual que como hemos hecho para el agregado fino, ¿sí? Entonces también tenemos para el agregado grueso, ¿no? Si yo voy a tener un agregado que tenga tamaño máximo nominal de 1,5 hasta la número 4, entonces por la malla 2 pulgadas debe pasar el 100%, por la malla de 1,5 debe pasar 95-100%, por la malla de 3/4 debe pasar. Entonces, para cada tipo de agregado de tal tamaño, ¿no? Entonces debe tener su porcentaje pasante, así como hemos mostrado los cuadros, ¿no? Esto es muy importante, ¿ya? Esto lo van a conocer más adelante con mucho más a fondo. Ya cuando ustedes traigan un agregado de una cantera, ya, entonces van a pasar la cantera por la malla menor, por la malla mayor, entonces ya tengo el tamaño máximo de la malla menor, ¿no? Entonces sí puedo tener cómo debe ser mi granulometría. Yo tengo un agregado, por ejemplo, que tiene tamaño de 1 pulgada y solamente va a llegar hasta media nomás. Entonces debe pasar por de 1,5 a un 100%, debe pasar por de 1 hasta 5, ¿no? Entonces ya vamos a explicar lo que es tamaño nominal, tamaño máximo nominal. ¿Ya? Este cuadrito trata de interpretarlo, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Listo, ahora sí le quise pedir, que lo quieres leer. ¿Quién iba a leer? sí, ingeniero. Quispe Vilca. El tamaño máximo del agregado grueso no deberá ser mayor de 1. 3/4 del espacio libre mínimo entre barras de refuerzo. 2. El espaciamiento libre entre refuerzos longitudinales será de 1.3 tm del agregado. Porcentaje de partículas inconvenientes en el agregado grueso no deberá exceder de los siguientes valores. En arcillas, 0.25%. En partículas deleznables, 5%. En material más fino que pasa en la malla número 200, el 1%. Carbón y lignito, cuando el acabado superficial del concreto es importante, el 0.50% y otros concretos 1%. Ya, listo. Igual también que lo hace rato, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ponernos acá. Esta es una viga, pues, ¿sí o no? ¿Una viga o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Reglamento Nacional de Edificación? Es 8.
¿Ven el plano o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Entonces, este es el espacio libre entre la armadura y refuerzo, ¿no? ¿Sí o no? Espacio libre, más o menos, ¿no? ¿Qué dice? El espacio libre, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, debe ser 1 pulgada como mínimo. Puede ser, de repente yo pongo menos acero y puede salirme de 2 pulgadas, puede salirme este espaciamiento libre entre barritas de refuerzo, ¿sí o no? No. Puede salirme más de 1 pulgada, puede salir. Entonces, ¿qué dice? El tamaño máximo del agregado grueso debe ser como máximo, debe ser 3/4 este espaciamiento libre. Entonces, si yo tengo un espaciamiento libre en la altura del refuerzo, depende como el zapato, de 8 centímetros, entonces 3/4 de 8 centímetros, bueno, será 6 centímetros de repente, ¿no? Entonces, mi agregado podrá tener un tamaño máximo de 6 centímetros. Pero como por lo general se usa en vigas hay bastante congestión de refuerzo y realmente es 1 pulgada el espaciamiento que dejan libre, entonces uno usa 3/4 de 1 pulgada, 3/4, ¿no? Porque dice que el espaciamiento máximo, el tamaño máximo del agregado grueso será 3/4 del espaciamiento entre barras de acero. Ahí lo que estoy dibujando. ¿Ven el dibujo o no? Sí, ingeniero. O también dice al revés, ¿no? Dice que el espaciamiento de las armaduras de fuero, de acero, el espaciamiento de las armaduras de acero, deberá ser como mínimo 1.3 el tamaño máximo del agregado, ¿no? Pero tú primero colocas el acero y luego recién colocas el concreto. Entonces, un poquito que eso también está un poco mal, ¿no? Entonces, más usada es el primero que han dicho ustedes, pues, ¿no? 3/4, ¿ya? Esto hay que tener, este es el más recomendado, ¿no? ¿Listo? ¿Qué sigue? Quispe Velarde. El agregado grueso empleado en concreto para pavimentos o en estructuras sometidas a los procesos de erosión, abrasión o cavitación no deberá tener una pérdida del 50% en el escenario de abrasión, realizado de acuerdo a las normas 400.019, 400.020 o ASTM C-131. Tamaño máximo. Corresponde al menor tamiz que pasa toda la muestra de agregado grueso. Tamaño máximo nominal. Corresponde al tamiz en el cual se produce el primer detenido del agregado grueso. El tamaño máximo nominal es utilizado para el diseño de mezcla de concreto, por lo que su determinación será responsabilidad del proyectista, de acuerdo a los fundamentos indicados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya, ahora eso que ven ahí, léanlo, por favor, 5 veces, así en su mente cada uno, ya unos 2 minutos, 2 minutos, ya. 5 veces léanlo. Jóvenes. Listarazo presente. Ya, por favor, ¿ah? Listo. Cutipalazo. Presente. Cutipalazo. Calle Yufra. Presente. Ya, en ese orden, ¿ah? Listo. Yo he agarrado mi agregado, le he echado por las mallas, una malla, 2 mallas, 3 mallas, 4 mallas, 5 mallas, 6 mallas, ya, y le he echado. Entonces el agregado ha caído, entró por las mallas de 2,5, pasó el 100%. Entró a la malla 2 pulgadas, el 100% pasó. Solamente estoy preguntando a los que entró por la malla de 1,5, pasó el 100%. Entró por la malla de 1 pulgada, pasó el 100%. Todo el material pasó. Luego llegó a la malla de 3/4 y se quedó retenido un poco. Luego la malla de medio se retenió un poco y así se retuvo un poco. Y así sucesivamente las demás mallas.
Entonces, Lizarazo, ¿cuál es el tamaño máximo del agregado grueso? Entonces, ¿cuál es el tamaño máximo, Lizarazo? Listo. Ya, entonces, ¿cuál es la señorita la otra que le pregunté? ¿A quién le pregunté más? Cutipa. Cutipa, ¿cuál es el tamaño máximo del agregado grueso? ¿A quién más le pregunté? A calle. Calle, ¿cuál es el tamaño máximo del agregado grueso? 2 pulgadas y media. No, no entiendo. Ya solamente estoy preguntando a los que les he preguntado nomás, Ingeniero, a yo los que no, nunca han llevado. ingeniero, pero yo tampoco llevé el curso. Solo lo llevé por un día. Un día, No, literal. por estoy preguntando a los que no han llevado. Listo, ya a los tres que le he preguntado nomás. Ya, después será. Otra vez Cutipa. Lizarazo, bueno, ni siquiera brilló por su ausencia, pero no, yo estoy evaluando a los alumnos. Lea bien esto, Cutipa, lea bien. Chispas. Lea Cutipa. El tamaño máximo corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la Interpreta, Cutipa, no leas así por leer corrido, interpreta. Léelo bien. El tamaño máximo corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la muestra de agregado grueso. Tamaño máximo nominal corresponde al tamiz en el cual se produce el primer retenido del agregado grueso. Ya, entonces, por favor, pasa por la 2,5 100%, pasa 2 pulgadas, pasa el 100%, por la malla de 1,5 pasa el 100%, por la malla de 1 pasa el 100% y por la 3/4 queda retenido un poco. Listo. ¿Cuál es el tamaño máximo del agregado grueso? 1. Es un medio. Estoy preguntándole a la señorita Cutipa, ¿cuál es el tamaño máximo? 1. Calle, ¿cuál es el tamaño máximo? 3/4. Ya, Calle, vuelve a leer. Lea Calle. El tamaño máximo corresponde al menor tamiz por el cual pasa toda la muestra de agregado grueso. Ahí el 1. ¿Cuál Porque es el tamaño después, máximo? por el 1. ¿Por qué el 1? ¿Por qué? Porque hasta ahí logró pasar todo el agregado grueso y luego de Y ahí es poco a el, poco y se es el fue menor, reteniendo. y es el menor tamiz, pues, ¿sí o no? Porque supuestamente 1 pulgada es menor que 2 pulgadas, 1,5, 2,5, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál es el tamaño máximo nominal? El 2 o 2,5. ¿Cuál es el tamaño máximo nominal? Lea lo que dice ahí. Corresponde al tamiz en el cual se produce el primer retenido del agregado grueso. Ya, ¿cuál es el tamaño máximo nominal? 2,5. ¿Cuánto has retenido en la malla 2,5? Una paso normal. Ya, lea otra vez, así lo va a tener. ¿Qué dice? Corresponde al tamiz en el cual se produce el primer retenido del agregado grueso. Ya, ¿cuál es el tamaño máximo nominal? Tú mismo lo has dicho al comienzo, lo dijiste, después te equivocaste y dijiste 1 pulgada tamaño máximo, ¿sí o no? Lo dijiste al comienzo. ¿Cuánto retienen en el 2,5? Nada, pasa todo. Ya. ¿Cuánto Y retienen luego, en la 1? ¿Ah? ¿Y el de 3/4 retiene o no? Sí, se retiene. Entonces, ¿qué dice la teoría?
Tamaño máximo nominal corresponde al tamiz en el cual se produce el primer retenido del agregado grueso. Ya, ¿y cuál es el tamaño nominal, el máximo nominal? 3/4. Claro, pues porque raíz el primer retenido, ¿sí o no? ¿Ya te diste cuenta o no? Ujú. Ya, listo, ya. Ok. Listo, ya. Por lo más son consecutivos el tamaño máximo nominal y el tamaño máximo. Ya corrido, está clarito, ¿no? Listo, ya no Dije, tengo. Sí. y si de 1 pulgada habría, o sea, entre 1 pulgada y 3/4 de pulgada, o sea, habría uno en el intermedio, entonces ese sería el tamaño máximo, ¿verdad? Claro, pero no hay ningún intermedio, pues claro, sería el tamaño máximo. Si ha retenido, pues ¿qué tal si no ha retenido nada? Claro, el tamaño máximo sí, pues hay uno, pero si no ha retenido, se ha retenido, hay que ver. Pues. Ya, ahora sí. ¿Quién sigue? Quiñones, agregado global. La norma contiene un apéndice y a manera de información acerca de sus usos granulométricos considerados óptimos para las proporciones de finos y gruesos en el diseño de mezclas, dentro de los cuales se pueden obtener concretos trabajables y compactos. Esta información tiene carácter de orientación y en ningún caso es prescriptiva. Esta mezcla de agregados tiene bastante aceptación en el diseño de concreto de alta resistencia y autocompactables. El agregado global es aquel material compuesto agregado fino y grueso cuya granulometría cumple con los límites dados para los diferentes tamaños máximos nominales en la siguiente tabla. Ya, entonces el tamaño máximo, el agregado global es casi igual que el hormigón, ¿no? Pues es una mezcla de agregado fino, grueso. Sin embargo, el hormigón es una mezcla de agregado fino con grueso natural, ¿no? Así como sale, como viene, pues, ¿no? Entonces, y por lo general tiene más agregado fino que agregado grueso. Sin embargo, el agregado global, tú tienes que lograr los agregados separados y tú mezclas los agregados intencionalmente en proporciones que se adapten a una buena granulometría y a un buen peso unitario compactado. Entonces, el agregado, entonces, ¿cómo se llama? Global es una mezcla intencional, ¿no? Para un tipo de diseño de mezcla, muy importante para diseño de mezcla de concreto de alta resistencia y para agregados pequeños, ¿no? Máximos de 3/4, tamaño máximo de 3/4. Este agregado global se mezcla generalmente en 30% del fino, se hace 6 mezclas, más 70% del agregado grueso, o si no 35-75, 40-60, 45 se mezcla. Y se escogen los 3 primeros que tienen el mayor peso unitario compactado. Entonces, se mezcla, se baten y eso es lo que se hace. Entonces, la granulometría, cuando una vez que se han mezclado los agregados, debe presentar una granulometría igual que hemos hecho, ¿no? Entonces, para tamaños máximos nominales, ¿cómo se llama? De 3/4, por ejemplo, entonces debe tenerse esa granulometría que ustedes ven ahí, ¿no? Debe cumplir con esos porcentajes pasados, ¿ya? Como hemos explicado hace dos. Por ejemplo, el más usado son los estos de acá, pues, ¿no? Este no es recomendable ya para tamaños máximos nominales para hacer diseños de alta resistencia, ¿no? O compactados. ¿Qué sigue? Pérez, hormigón. Es una mezcla natural en proporciones arbitrarias de agregados fino y grueso. Deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas sales, alcalis, material orgánica u otras sustancias dañinas para el concreto. Por lo general, el contenido del agregado fino es mayor al del agregado grueso en este material. El hormigón podrá emplearse en concretos simples o armados de resistencias en compresión de hasta 140 kilogramos centímetros cuadrados a los 28 días, siempre que cumpla con la autorización de la inspección. El contenido mínimo de cemento, si se va a utilizar hormigón, será de 255 kilogramos metros
cúbicos de concreto, aproximadamente 6.0 bolsas para concreto armado. A diferencia del agregado global, el hormigón es un material zarandeado por una sola malla. Sin embargo, el agregado global es un material mezclado intencionalmente para obtener una determinada propiedad. Claro, lo explica hace un rato, ¿no? Perca. Criterios para la selección de la cantera de agregados. En algunos casos corresponderá al contratista la ubicación y la selección de las canteras de agregados disponibles en la zona. Estas deberá incluir estudios geológicos, petrográficos, composición mineral del material, propiedades físicas, resistencia, costo de operación, rendimiento, potencialidad, accesibilidad, etc. Estas canteras deberán ser aprobadas por la inspección previa presentación de certificados de ensayos en laboratorio. En la selección de la cantera, el ingeniero debe tener en cuenta sobre la ubicación, cantidad de agregado requerido, el tamaño máximo a ser empleado, las características de construcción. Asimismo, los efectos sobre las propiedades del concreto tienen la granulometría, las características físicas y la composición del agregado. Ya listo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Peña, profe. Ya listo. Ya. El laboratorio seleccionado para la evaluación de las propiedades de los agregados con equipos calibrados y conocer los procedimientos normalizados. La selección y aprobación final de la cantera será hecha por el mediante el estudio cuidadoso y selección adecuada de las canteras a ser utilizadas. El proyectista podrá conocer que los agregados que existen o pueden ser disponibles en la zona de trabajo y la conveniencia o no de su utilización. Ya, entonces la selección de la cantera no debe estar hecha por el contratista, pero como dice acá, ¿no? Debe estar en la etapa de elaboración del proyecto, debe haberse seleccionado la cantera. No esperar que el contratista, una vez que se vaya a ejecutar la obra, vaya a seleccionar recién la cantera, ¿no? En la etapa de diseño del proyecto debe haberse ya ubicado la cantera para saber cuánto va a costar el agregado, sino cómo haces tus costos unitarios de tu presupuesto de obra, pues no cuánto vale el concreto. Entonces eso tiene que verse en cuenta, ¿ya? ¿Qué sigue? Paco Guanaco. 5.9. Ensayos de los materiales. La inspección podrá ordenar, en cualquier etapa de la ejecución del proyecto, ensayos de certificación de calidad de cualquiera de los materiales empleados. El ensayo del cemento y los agregados se realizará de acuerdo a las normas NTP, norma técnica peruana, o las ASTM correspondientes. El ensayo de agua se efectuará de acuerdo a la norma NTP 339.088. Estos se efectuarán en un laboratorio autorizado por la inspección. Los resultados del ensayo se anotarán en el registro anexo al cuaderno de obra, debiendo estar una copia a disposición de la inspección hasta la finalización de la obra. Los resultados del ensayo forman parte de los documentos entregados al propietario con el acta de recepción de obra. ¿Qué sigue? ¿Nadie quiere leer? ¿A quién le toca? ¿Quién leyó? Paco Guanaco, ingeniero. Mamani Contreras, Mamani Contreras Boris. Mamani Contreras Boris. Aquí, ingeniero. ¿Qué pasó? Lizarazo, Limache, Chinchuña, ahí están para leer. Listo ya. Listo, lea, por favor. Mamani Contreras. Muestreo de los materiales. Se tomará muestras periódicas del agregado fino y grueso,
de acuerdo a lo indicado en la norma técnica peruana 400.010 o ACTM-75. En las especificaciones de obra se indicará la frecuencia de las tomas de muestra. La obtención de las muestras de agua se efectuará de acuerdo a lo indicado en la norma técnica peruana 339.070. En las especificaciones de obra se indicará la frecuencia de toma de muestras. Características de los agregados. Granulometría. La granulometría es la distribución del tamaño de las partículas de un agregado, que se determina a través del análisis de los tamices. Se encuentra enmarcado dentro de las normas ACTM C136, en la norma técnica peruana 400.02. La variación de tamaño de partículas se muestra en la figura 5-4. El tamaño de las partículas del agregado se determina por medio de tamices. Sigue. Se determina por medio de tamices de malla de alambre con aberturas cuadradas. La granulometría y los límites granulométricos se expresan generalmente en porcentaje de material que pasa a través de cada tamiz. Ya. Nosotros vamos ¿cómo se llama? Ustedes van a leer eso, ustedes van a hacer esto, todo esto, porque ustedes van a explicar, ya les he mostrado ya que ustedes tienen que hacer 2 ensayos de laboratorio, ¿correcto o no? Han visto sus grupos. Yo he armado los grupos, ya. He armado los grupos, ustedes ya se los he mencionado. Ahí están las normas, las 14 normas. Ingeniero, Entonces, se le escucha alejado, o sea, no se logra escuchar bien. ya, ahora. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero, ahora sí se escucha bien. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya le es por el micro que se me aleja mucho. Ya, quita las notas. Entonces ahí están sus normas que ustedes tienen que desarrollar para su trabajo, ¿no? En la segunda unidad. Entonces ya no voy a hablar mucho porque ustedes acá tienen todas las normas. Las normas se las he pasado por aula virtual, están en la segunda unidad, las normas. Entonces ustedes tienen que explicar todas las normas y explicar bien lo que van a hacer, ¿no? Tienen que resumir, yo voy a mandar bien lo que va a hacer, pero vayan resumiendo ya la norma con gráficos, con, con dibujos que ustedes van a explicar. Tienen media hora, 40 para explicar las 2 normas, 40 minutos, de forma resumida. Cada norma tiene por lo menos 6, 7 caras de hojas nomás, ¿no? 8, 9 caras. Ustedes tienen que resumirles esos así a 15 diapositivas nomás, que sea rápido, que explique preciso cómo se desarrolla, se ejecuta cada norma. Y cada uno tiene 2 normas relacionadas más o menos, ¿no? Entonces ya no vamos a explicar la característica de los agregados, que es un tema que estamos haciendo, debido a que ya lo van a explicar ustedes, el unitario, por ejemplo, la 400.017, acá tenemos la 400.021 de densidad, absorción, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Van a explicar, ¿ya? Nosotros vamos a entrar a lo que es módulo de fineza, ¿ya? Entonces,